En el video anterior te había anticipado que íbamos a hablar qué pasa cuando un rayo de luz o un haz de luz que está viajando en un cierto material se encuentra con la interfaz que conecta con otro material. Puede producirse que este rayo se vea reflejado, o sea, rebote contra la interfaz y vuelva por el mismo material, o que se vea refractado, o sea que ingrese en el material. Ahora bien, habíamos dicho que en distintos medios la velocidad de la luz era distinta, con lo cual el cambiar de un material al otro, el haz de luz va a tener una velocidad distinta del material que venía al que entró. No solo eso, al cambiar de un material al otro, este haz de luz también va a cambiar su dirección. O sea, va a cambiar su velocidad y su dirección. Eso se conoce como refracción. Y es lo que termina sucediendo en este vaso de agua. Porque este lápiz, que en realidad está recto, nosotros lo vemos torcido gracias al efecto de la refracción. Vení, acompañame al pizarrón, así lo hacemos esto con un dibujito y además resolvemos un ejercicio. Veamos cómo se dibuja la reflexión y refracción. Supongamos primero que tengo mis dos materiales, material A y material B, y voy a tener un rayo incidente. Este rayo incidente, parte de los fotones pueden verse refractados, o todos los fotones pueden verse refractados, y de la misma manera, fotones pueden verse reflejados, o sea que vuelven por el material A. Entonces voy a tener mi rayo reflejado con un ángulo θr respecto de la normal, con la interfaz entre cada uno de los materiales. Es importante esto de definir una normal en la interfaz del material. Y voy a tener mi rayo refractado con un ángulo θb con respecto a la misma normal. Habíamos dicho que la velocidad de la luz en el material A no es la misma que el material B, con lo cual aparece algo llamado índice de refracción. El material A va a tener un índice de refracción A y el material B un índice de refracción B. Este índice de refracción es simplemente un número n que es adimensional, que se lo define como la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio, o sea, la velocidad de la luz en cada uno de los materiales. Entonces bien, una vez definido esto, podemos ver cuáles son las leyes de la reflexión y de la refracción. Estas se pueden definir básicamente en tres leyes. La primera nos va a decir que tanto el rayo incidente como el reflejado, como el refractado y la normal a la interfaz entre los dos materiales las podemos poner siempre en un mismo plano. La número 2 tiene que ver con la reflexión. Lo que nos dice es que el ángulo que tiene el rayo incidente con respecto a la normal va a ser el mismo que el ángulo del rayo reflejado con respecto a la normal. Y por último aparece la ley de refracción o ley de Snell. Esta se escribe como el índice de refracción del material A por el seno del ángulo de incidencia, y esto va a ser igual al índice de refracción del material B por el seno del ángulo entre la normal y el rayo refractado. Esta ecuación lo que nos dice es que si el índice de refracción del material B es mayor que la del material A, el rayo refractado va a tender a juntarse más a la normal. Caso contrario, si el material B tiene un índice de refracción menor que el material A, entonces el rayo refractado va a tender a alejarse de la normal. Hagámonos un pequeño machete acá y hagamos un pequeño ejercicio acá. Con nuestro machete tenemos anotado qué es el índice de refracción, la ley de los ángulos para la reflexión y la ley de Snell para refracción. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos una interfaz entre dos materiales, uno va a ser aire, lo cual esto podemos considerar que tiene la velocidad de la luz en el vacío, entonces el índice de refracción del aire lo podemos considerar como 1. Y el ejercicio nos dice que tenemos un rayo incidente a 48 grados de la normal, y que de este rayo luego se refracta a 28 grados de la normal. Y lo que nos pide calcular es cuál es la velocidad de la luz en este medio B. Entonces bien, si planteamos primero la ley de Snell, nos quedaría lo siguiente, que el índice de refracción del aire por el seno de 48 va a ser igual al índice de refracción del material B por el seno de 28. Este sabemos que es 1, entonces lo que podemos hacer es despejar el índice de refracción del material B. El índice de refracción del material B quedaría entonces como el seno de 48 sobre el seno de 28. Ahora bien, el índice de refracción sabemos que es la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. C es un dato conocido, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y lo que queremos averiguar es la velocidad de la luz en el material B. Entonces, despejando la velocidad de la luz en el material B, si yo paso la velocidad de la luz multiplicando para acá, seno de 28 multiplicando para acá y seno de 48 dividiendo, me va a quedar C por el seno de 28, que pasó multiplicando, dividido el seno de 48. Y esto me da una velocidad de 1,895 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y de esta manera
hemos resuelto el ejercicio. Entonces bien, ya vimos lo que es la reflexión y la refracción. Vimos cómo se comportan los ángulos cuando un rayo incidente pasa de un material A un material B. Así que ya estamos listos para resolver ejercicios más difíciles. Simplemente hay que aplicar estas tres leyes de reflexión y refracción. Nos vemos en la próxima para ver un detalle sobre la refracción cuando se aumenta el ángulo del rayo incidente con respecto a lo normal. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!